buenas tardes a todos los que habéis venido a esta última actividad que se ha programado en este auditorio antes del acto de clausura, ¿vale? Que va a estar centrada en el tema del cooperativismo. El modelo cooperativo es un modelo socioempresarial que está muy presente en el País Vasco y, de hecho, podemos decir que gracias al cooperativismo la realidad empresarial de esta región es diferente al de otras regiones. Para hablar sobre este tema y especialmente sobre la experiencia cooperativa de Mondragón, hemos organizado una mesa redonda que estará dinamizada por dos profesoras investigadoras de Mondragón Universidad EA y contará con la presencia de 3 altos directivos del Grupo Mondragón que tienen una larga trayectoria y una profunda experiencia en la gestión de nuestras cooperativas. Y antes de nada quería pasar a presentaros a las personas que me están acompañando en la mesa. A mi izquierda está Javier Goyenechea, que actualmente es el director general del Grupo Agroalimentario de la Corporación, ERCOP, y al mismo tiempo presidente del Congreso y de la Comisión Permanente de Mondragón. A su izquierda, a su lado, está Juan Mari Palencia, vicepresidente de Innovación, Promoción y Conocimiento de Mondragón, y al mismo tiempo vicepresidente de la División de Automoción, Chasis y Powertrain de la Corporación. A continuación, Bittor Arrizabalaga, vicepresidente de la División de Automoción, Utillajes y Sistemas de Mondragón. Y en la otra lateral de la mesa está Eneritz Pagalday, que actualmente es directora del ANCI, que es el Instituto de Cooperativismo de la Universidad de Mondragón. Y yo soy Sayo Arando, la coordinadora del área de personas en cooperación de la Facultad de Empresariales de Mondragón Universidad EA. Voy a dar paso a mi compañera Eneritz para que empecemos centrándonos en el tema del cooperativismo. Eskerrik asko, Saioa. Para comprender y situar la experiencia cooperativa de Mondragón es necesario recuperar la figura del padre José María Arizmendiarrieta. Arizmendiarrieta llegó en 1941 a Mondragón en el contexto de la posguerra para ser el coadjutor de la parroquia y trabajar con los jóvenes del municipio. Desde su llegada hasta la creación de la primera cooperativa 14 años después, centró sus esfuerzos en educar a los jóvenes, pero no lo hizo con un programa de enseñanza tradicional, sino desde una perspectiva integral de lo que tiene que ser la educación, trabajando cuestiones técnicas y profesionales a través, sobre todo, de la escuela profesional y trabajando o ofreciendo de forma paralela una sólida formación humanista y en valores. En el fondo del pensamiento y la práctica de Arizmendiarrieta se encuentra el ideal de una persona más madura, más consciente y más protagonista en una comunidad cada vez más autoorganizada y autogestionada. Y para alcanzar esta visión o utopía, Arizmendiarrieta planteó abordar uno de los principales focos de conflicto de la sociedad de aquella época, el conflicto entre el trabajo y el capital. En el origen de la experiencia mondragonesa se quiso transformar lo que hasta aquel momento se entendía por empresa, entendiendo que la empresa, uno de los centros neurálgicos de la sociedad, sería la palanca fundamental para una transformación social más amplia. Dicho de otra forma, en la génesis de esta experiencia cooperativa subyacen 3 aspiraciones fundamentales. Por un lado, impulsar el desarrollo económico al servicio del bienestar de las personas. Por otro lado, humanizar la empresa. Y con todo ello, promover el desarrollo comunitario integral. En 1955 surgió Ulgor, la primera cooperativa del grupo, de la mano de 5 jóvenes formados en el entorno de Arizmendiarrieta. El contexto económico de la época, marcado por un mercado cerrado hacia el exterior, por un mercado autárquico, y la firme determinación de estos jóvenes de demostrar la capacidad de la gente sencilla, de la gente obrera, de sacar adelante una empresa, facilitaron el éxito de las primeras cooperativas. A su vez, la apuesta de esta primera generación de cooperativistas por generar o por crear más puestos de trabajo en formato cooperativo y también por apoyar la creación de nuevas empresas, facilitaron la rápida expansión del movimiento, dando lugar a una experiencia que se caracteriza o que destaca, entre otros elementos, por su diversidad cooperativa, ¿no? Hablábamos antes, o citaba antes, la vocación de transformar el entorno
pues, que tiene esta experiencia, ¿no? Con la que nació esta experiencia. Y esta vocación transformadora se concretó en una apuesta firme por cooperativizar los aspectos centrales de la comunidad, ¿no? Puede ser, la mayoría de las cooperativas de Mondragón son pues, cooperativas de trabajo asociado, pero más allá de cooperativizar el trabajo, también se ha cooperativizado el ahorro, la educación, el consumo, los servicios y también se han hecho cooperativas en otros sectores, ¿no? Otro de los elementos que podemos destacar de la experiencia cooperativa de Mondragón es la cantidad y la diversidad de cooperativas industriales, ¿no? Si bien en el mundo hay muchas experiencias referentes e interesantes de cooperativas o de grupos de cooperativas, es verdad que Mondragón destaca entre ellas por su diversidad y por la cantidad de cooperativas que hay en el sector industrial. Mondragón se caracteriza también por su capacidad o por su apuesta por la innovación y la adaptación, ¿no? Y no es una innovación que se ha limitado solo a la generación de nuevos productos o de nuevos negocios. También es una experiencia que tiene elementos interesantes o experiencias interesantes en cuanto a la innovación en el ámbito organizativo y en lo social. También podemos destacar el funcionamiento en red de esta experiencia, ¿no? Mondragón tiene una trayectoria de más de 50 años y en esos años han ido cambiando las formas de agruparse y de organizarse, pero estas formas han estado siempre acompañadas de una serie de mecanismos de intercooperación que han permitido mantener los puestos de trabajo, que han permitido viabilizar las actividades o las cooperativas del grupo y que han permitido, a su vez, emprender o poner en marcha nuevas iniciativas, ¿no? Y en la medida en que estamos hablando de una experiencia cooperativa, no podemos dejar de lado o no podemos olvidar la centralidad de la persona, ¿no? Centralidad que se concreta, entre otros, en la forma de organizarse, en la forma de gestionar la empresa y de distribuir los resultados. En la actualidad, Mondragón está compuesta por cerca de 250 entidades, de las cuales 103 son cooperativas. En 2013, los ingresos totales ascendieron a más de 12.500 millones de euros y a fecha de abril de este año había más de 75.000 personas trabajando en las empresas del grupo. Bueno, pues como podéis ver o podéis imaginar, estas son cifras significativas para la economía del País Vasco y son varios los aspectos que han posibilitado llegar a la dimensión y situación actual. Pero nos gustaría centrar esta mesa redonda en tres de las palancas de éxito de esta experiencia, ¿no? Queríamos centrar esta mesa redonda en la innovación, en la internacionalización y en la centralidad de la persona. Es que recasco en Eritz. Bueno, en primer lugar vamos a hablar sobre la innovación en Mondragón. La competitividad en los mercados de Mondragón se ha basado y se está basando en su vocación innovadora. De hecho, el sistema de innovación de Mondragón se extiende desde la universidad a los centros tecnológicos e incluso a cada una de las cooperativas del grupo. Por daros algunos datos, en estos momentos cuenta con 3 centros tecnológicos, 12 unidades de I+D y una universidad. En el año 2013, el gasto total de I+D ascendió a 136 millones de euros, lo que supuso el 2,85% de las ventas totales y el 8,48% sobre el valor añadido. Lo que no podemos poner en duda es que Mondragón realiza una apuesta clara por la innovación. Entonces, en este contexto, nos gustaría profundizar un poco más con Juan Mari Palencia sobre la estrategia de innovación en Mondragón. Juan Mari, tenemos varias preguntas para ti. ¿Cómo se entiende o qué experiencias prácticas interesantes ha habido y hay en el ámbito de la innovación en el seno de Mondragón? Bueno, yo, como habéis comentado tanto tú como Eneritz, lo primero que diría es que ser cooperativista ya en sí mismo requiere una competencia de innovación, porque sin eso no se ha podido, digamos, no se hubiera podido adaptar a las diferentes circunstancias, dando soluciones siempre innovadoras a los diferentes problemas que han ido surgiendo ya desde el primer momento, ¿no? Porque el primer momento es cuando se crea una cooperativa, ¿no? Se crea una cooperativa que es un modelo empresarial distinto al que existía, digamos, en ese momento, porque parte todo vamos a decir, pasa de ser los dueños del
los medios productivos, de ser, digamos, del capital, pasa a ser a los trabajadores, ¿no? Un modelo totalmente participativo en el que el objetivo final es lo mismo, conseguir en principio, digamos, resultados, pero en el que hay un elemento, digamos, humanista en el tema. Entonces, desde allá es una competencia directa el tema, digamos, de innovación dentro de ser cooperativista, ¿no? Y luego, pues, de esa primera experiencia, pues ha habido realidades que una cooperativa en sí misma probablemente a lo mejor no hubiera en principio podido solucionarlas, ¿no? Porque también hay un dicho cooperativo, ¿no? Que uno de los factores, digamos, positivos del cooperativismo es que ser cooperativo es afrontar la solución de los problemas no en solitario, sino en solidario, ¿no? Y de ahí vienen algunas de las realidades que Nerich ha estado, digamos, comentando, ¿no? Pues si hay una necesidad de formación, de capacitación, digamos, de personas, se empieza con una escuela profesional y a partir de ahí se desarrolla hasta constituir, digamos, una universidad como actualmente tenemos en Mondragón Universitatea, ¿no? Pero lo mismo, es decir, hay una necesidad o hay una problemática directa relacionada con los temas de previsión, digamos, social o de asistencia, digamos, sanitaria y se crea Lagunaro para que precisamente, digamos, las personas que de otra manera no hubieran podido tener, digamos, esos servicios, poder tenerlo, ¿no? También, alrededor de eso, se crea un ámbito, digamos, de financiación para poder crecer, para que las cooperativas puedan tener elementos de financiación, que es una caja de ahorros, que como todos conocéis es Laboral Kutxa. Y un cuarto elemento, digamos, muy significativo desde un punto de vista ya más de innovación en producto o en innovación en tecnología o investigación, ¿no? El primer centro del Estado es Ikerlan, ¿eh? Desde ahí también el elemento, en principio, digamos, de que esa competencia de innovación es algo innato a la corporación, ¿no? Al movimiento cooperativo. Bueno, de alguna forma has contestado a la segunda pregunta que tenía preparada, pero por si quieres añadir algo más del que la voy a hacer, ¿vale? ¿Qué crees que ha aportado históricamente y qué aporta en la actualidad la innovación a las cooperativas de Mondragón? Bueno, ha aportado, digamos, todo eso, pero yo diría que antes también creo que ha surgido la innovación dentro de lo que es el cooperativismo. No solamente está en lo que hace cada cooperativa desde un punto de vista de producto, mercado, de añadir valor, digamos, a los clientes y de posicionarse mejor, digamos, en el mercado, sino que es un tema social, ¿no? Para mí el elemento, digamos, que más ha aportado desde un punto de vista innovador es precisamente que hoy probablemente las sociedades en las que están las cooperativas serían completamente distintas, ¿no? Un dato que no habéis dado es que estamos aportando al PIB de Euskadi, pues en el área industrial prácticamente el 10%, ¿no? Y eso se hace, en principio, digamos, con un modelo que es completamente distinto, digamos, a los demás, ¿no? Por lo tanto, yo diría que esa es la principal, digamos, contribución. Vale, y pensando un poco en el futuro, ¿cuáles son los desafíos o cuestiones a abordar que tenemos como grupo en este ámbito? Bueno, yo creo que los desafíos que tenemos son los mismos que tiene, digamos, cualquier empresa o la sociedad en el contexto que vivimos o en el mundo que vivimos actualmente, ¿no? Yo diría que el mundo actual está prácticamente, en principio, digamos, pues yo diría 3 características. El tema de la sostenibilidad, el tema de la globalización y un elemento que a mí por lo menos me trae cada día más preocupado, ¿no? Que es la instantaneidad del segundo. Todo parece que tiene que estar, digamos, a un clic de respuesta y, bueno, pues es un tema que nos afecta de una manera que voy a destacar, en principio, 3 aspectos al movimiento cooperativo, ¿no? Este último concreto, el de la instantaneidad, pues nosotros, al ser una cooperativa en la que cada persona es un voto, en la que hay un elemento de participación, de autogestión, pues requiere tiempo, ¿eh? Las cosas no se comunican y se hacen, sino que lo que se hace es, se informa, se trabajan en principio, digamos, alternativas y se busca cuál es la solución, digamos, más adecuada entre la gente, ¿no? Por lo tanto, no estamos a un clic, ¿eh? Las reflexiones son de tiempo, ¿no? Y ese es un reto importante porque tenemos que tomar, digamos, decisiones en un mundo que cambia de una manera, digamos, brutal, pues probablemente más rápidamente, ¿no? Entonces, ¿cómo conjugar ese elemento, digamos, de la participación y que todo el mundo se sienta integrado en el proyecto con precisamente dar respuestas, en principio, digamos, rápidas al mundo? Ese es uno. Yo destacaría, en principio, en el tema de la globalización, el otro aspecto que es el propio modelo cooperativo, ¿no? Aquí en Euskadi se ha podido configurar realmente, pues, un modelo jurídico que ayuda a que los valores cooperativos puedan
estar representados en la empresa, ¿no? O puedan tener un modelo, digamos, empresarial. Sin embargo, no ocurre lo mismo en el resto del mundo, ¿no? Y cada uno además es distinto, con leyes distintas y, por decirlo, digamos, de una manera muy sencilla, prácticamente son socios de la cooperativa o de las cooperativas las personas que trabajan en Euskadi, ¿eh? Las del exterior no. Entonces ahí tenemos precisamente en principio, digamos, un reto importante, digamos, que no tanto de trasladar el modelo jurídico, sino de trasladar realmente, digamos, el modelo cooperativo, que va más allá del propio forma jurídica que esté establecida, ¿no? Y un tercer punto que está muy relacionado ya con el tema, digamos, de producto y con precisamente esa simbiosis que tenemos nosotros entre la universidad con el conocimiento, los centros de investigación y las propias realidades de las empresas, ¿no? El conseguir un mejor posicionamiento, un elemento mayor de diferenciación en el sentido de ese proceso, el hacerlo de una manera mucho más rápida, en sacar al mercado productos, modelos, digamos, de negocio más rápidamente para situarnos mejor como cooperativa, ¿no? Y relacionado con eso estaría el tema de conseguir que las nuevas actividades, porque nuestro reto, digamos, dentro de lo que es la política empresarial es generar empleo. Consideramos que no es de ahora, que parece que está, digamos, un poquito de moda, sino que viene ya de varias planificaciones estratégicas. Nosotros creemos que la riqueza, como se ha comentado antes, está en lo que es la transformación de la sociedad en la que vivimos y la mejor manera de hacerlo es a través de la educación, pero también a través, digamos, de lo que es el trabajo. Entonces, esa generación de empleo con nuevas actividades, pues queremos que el grado de éxito de esas nuevas actividades pues tenga pues un grado de eficiencia mayor del que actualmente es. Eskerrik asko, Juan Mari. Otra de las palancas de éxito de Mondragón es sin duda su estrategia de internacionalización, como bien ha comentado antes Eneritz. En estos momentos, las ventas internacionales, por ejemplo, en el área industrial, representan el 71% de las ventas totales de la corporación. Mondragón cuenta actualmente con 9 delegaciones corporativas, 122 plantas productivas en el extranjero y más de 11.000 personas trabajando en ellas. Es una expansión importante para el País Vasco. Bittor Arrizabalaga nos va a ayudar a entender mejor la estrategia de internacionalización que ha llevado a cabo la corporación. Bittor, para ti también tengo unas preguntas. Voy a empezar con la primera. ¿Cuáles crees que han sido las motivaciones que nos han llevado a la internacionalización? Bueno, buenas tardes. Antes de nada, decir que efectivamente, como nos decía Sayoa, internacionalización es una de las estrategias básicas del grupo, para situarlo. Y ya desde hace muchos años, digamos que la corporación, el Grupo Mondragón, fomenta, promueve la internacionalización en sus cooperativas. De todas maneras, luego hay que saber entender también esto, porque es cada cooperativa, cada una de ellas, con sus respectivos negocios y en función de sus propios procesos de reflexión y de sus particulares circunstancias, la que toma la decisión de internacionalizarse y dónde hacerlo. Aunque tenemos nuestras especificidades, realmente competimos en el mercado con el resto de las empresas y, por tanto, desde ese punto de vista, tenemos los mismos avatares que cualquier otra. Y por ello, digamos que la motivación esencial de la internacionalización, nuestro grupo, es la creación de valor para el cliente, siempre el cliente, para fortalecer nuestros negocios, para hacer que nuestros negocios sean competitivos, para que sean rentables. Y yo diría que en nuestro caso, en última instancia, como último objetivo, para mantener y crear nuevos puestos de trabajo, que quizás es algo diferencial con el resto de empresas, con muchas otras empresas. A partir de ahí, los proyectos de internacionalización que tenemos pues tienen que encajar con la estrategia de cada uno de los negocios o de la empresa. Tiene que tener un equipo directivo alineado con estos proyectos y puede perseguir diferentes objetivos, desde objetivos de crecimiento, con expansión, con nuevos ingresos, tratando de buscar nuevas oportunidades, a objetivos de reducciones de coste, de materias primas, de logística, laborales, de energía,
economías de escala, hasta objetivos de diversificación de mercados para ser menos vulnerables cuando hay cambios en la demanda local, como nos ha ocurrido en la crisis actual, para tener un posicionamiento, una localización buena y estar cerca de los clientes, para aprovechar oportunidades de fusión, de adquisición, de colaboración a través de joint ventures. En fin, puede haber diferentes objetivos en cada uno de los casos. Tan es así, yo diría que en muchas ocasiones hay más de un objetivo que se cruzan cuando analizamos nuestros proyectos de internacionalización. En mi experiencia particular en el sector de automoción, pues hemos tenido también de todo. Hemos tenido implantaciones cuyo objetivo ha sido un posicionamiento global en los clientes, acercándonos a los clientes y tratando de ofrecer un suministro global. También hemos tenido implantaciones cuyo objetivo era la reducción de costes, tratando de tener localizaciones que permitiesen unos precios competitivos para nuestros clientes. Y bueno, pues hasta aquí de momento. Bueno, antes Juan Mari también lo ha mencionado, pero creo que está claro que la creación de empleo siempre ha sido una máxima de nuestras cooperativas. ¿Cómo afecta la internacionalización al empleo? Bien, nuestra reflexión es que las empresas internacionalizadas generan más empleo que las que no lo están. Y no solamente en las empresas externas, sino también específicamente en nuestro entorno. Esa es la conclusión fundamental que nosotros sacamos. Y esto pues, no suele ser tampoco una casualidad. En general, y salvando excepciones, las empresas internacionalizadas tienen o son más competitivas porque tienen que rivalizar con mayor número de empresas en el mundo. Son empresas con vocación de colaboración por la propia necesidad de tejer contactos y redes. Son empresas que aprenden porque se tienen que adaptar a distintas culturas, idiomas, valores, etcétera. Y son también empresas con más información de qué es lo que está aconteciendo en el mundo y qué es lo que está aconteciendo en sus propios negocios. Y dentro de este contexto de mayor competitividad y de aprendizaje, en general también diría que son empresas con mayor vocación innovadora, de tal suerte que van creando nuevos productos y procesos que terminan generando más puestos de trabajo. Terminan generando más puestos de trabajo incluso en el entorno. Y son puestos de trabajo normalmente de más cualificación y de más estabilidad. A veces tampoco nos da tiempo para pensar demasiado en generar puestos de trabajo y suficiente con pensar en nuestra supervivencia. Hay veces que encorsetarnos, limitarnos a nuestros mercados aquí nos llevaría a perder posición en los clientes y, en definitiva, a perder puestos de trabajo y perder rentabilidad. Yo, resumiendo, diría que la internacionalización, el efecto de la internacionalización no es la pérdida de puestos de trabajo. La motivación fundamental de la pérdida de puestos de trabajo suele ser la falta de competitividad. Y una última pregunta. ¿Cómo se gestionan las plantas de Mondragón en el exterior? Bueno, como os podéis imaginar, pues tenemos muchísimas plantas, hasta 122, muchas de ellas en el extranjero, y probablemente por la gestión no es exactamente la misma en todas, pero sí tenemos una serie de aspiraciones, por lo menos, que en buena parte creo que lo cumplimos. Yo diría que intentamos que el modelo de gestión de las empresas en el exterior sea el mismo que utilizamos en las matrices. Y para eso, dentro de nuestra estrategia de negocio, pues tenemos unos objetivos anuales, como podemos tener aquí, como podéis tener vosotros, cada uno en vuestras organizaciones. Unos objetivos anuales que perseguimos y hacemos un seguimiento periódico con sus indicadores, con sus plazos, con sus, digamos, acciones. Yo destacaría también que entra un poco dentro de nuestro ADN contar con la participación de los trabajadores en la gestión de las empresas, creando equipos de trabajo para la consecución de los objetivos que nos hemos propuesto y también manteniendo un plan de comunicación para comunicar la evolución de los mismos. Y diría también que, sobre todo en las empresas que ya han madurado unos años en las plantas exteriores, tenemos también establecidas una serie de participaciones de los trabajadores en los resultados de las filiales.
tenemos planes de formación, tenemos unos sistemas de retribución correctos que garanticen los niveles salariales del entorno. Por nuestra forma de trabajar, por nuestra cultura, creo que somos gente cercana a los trabajadores de las organizaciones, de tal manera que podamos entenderles y adaptarnos con rapidez a la cultura local. Para nosotros es importante, es esencial que haya un buen equilibrio entre lo que nosotros queremos llevar a las plantas exteriores, nuestra forma de trabajar, nuestros procesos, procedimientos, herramientas, por un lado, pero también una correcta adaptación a las singularidades del país en el que estamos, a la cultura local. Por otra parte, es importante e intentamos mantener una mentalidad y un enfoque global, de tal manera que las personas de las matrices, los socios de la matriz, sientan a las empresas externas como propias, se hagan presente en ellas, colaboren con sus equipos, haya una comunicación fluida y, si cabe, tengan más sensibilidad hacia ellas, porque lo necesitan, sobre todo en las primeras fases de existencia. Finalmente, diría que nos cuidamos también lo mejor que podemos de la gestión de expatriados, las personas que desde aquí van hacia las plantas del exterior y están durante mucho tiempo en estas plantas. Bueno, todo esto pues tiene que contribuir a la eficiencia tanto de las plantas como de nuestros negocios. Eskerrik asko, Villor. La verdad es que me ha gustado mucho tu presentación. El tema de la internacionalización siempre genera mucho interés entre aquellas personas que por lo menos nos vienen a visitar a la universidad. La verdad es que suele venir mucha gente y siempre sale la pregunta de la internacionalización, y creo que has expuesto muy bien cómo se puede entender la estrategia de internacionalización desde una perspectiva cooperativa y desde Mondragón. Eskerrik asko. Muchas gracias. Bueno, y por último, queremos destacar la centralidad de las personas en el modelo cooperativo. En el pensamiento de Arizmendiarrieta, el trabajo es la principal herramienta que tiene la persona para su desarrollo y el progreso de la comunidad. Desde esta perspectiva se entiende que la persona no es un medio para alcanzar los fines de la empresa y que su desarrollo es un fin en sí mismo. Os voy a dar algunos datos relacionados con las personas. Yo creo que antes ha comentado Eneritz que en la actualidad en Mondragón hay 75.332 personas trabajando. Un porcentaje muy importante de estas personas son socias, lo que quiere decir que son propietarias de nuestro proyecto. O somos propietarios de nuestro proyecto. Datos más concretos. El 84% de las personas que trabajan en el área industrial son socios, ¿vale? Para que tengáis una idea de hasta dónde alcanza esta dimensión societaria. El capital social de los trabajadores asciende en el conjunto de las cooperativas a ver si lo digo bien, 1.711 millones de euros. Y contamos en el grupo con alrededor de 815 personas socias que participan en los distintos órganos de gobierno de sus respectivas cooperativas. Vamos a profundizar un poco más con Javier Goyenechea en el tema de la centralidad de las personas. Javier, a ver, ¿cómo se plasma la centralidad de la persona en una cooperativa? Bueno, lo primero que habría que decir es que las cooperativas, como os ha mencionado, el Grupo Mondragón es una corporación constituida por cooperativas de trabajo asociado, de cualquier sector. En el mundo hay muchas cooperativas agrícolas, hay muchas cooperativas de enseñanza, hay muchas cooperativas de crédito cuyos trabajadores no son socios de trabajo. En Mondragón, todas tenemos cooperativas agrarias, tenemos cooperativas de enseñanza, tenemos cooperativas de crédito. El diferencial es que el trabajador es socio, es propietario de la cooperativa. No son los consumidores, ni los agricultores, ni los ganaderos, ni los profesores o los padres. Somos los socios, los dueños de nuestra cooperativa. Eso mismo sitúa a la persona en el eje central de la cooperativa. La participación en el capital, los socios de trabajo aportamos la misma cantidad cuando entramos en una cooperativa y nos constituimos en socios y en propietarios. A partir de ahí, los movimientos de capitales solo se producen con resultados positivos o negativos que van a reservas o bien a retornos de los socios de trabajo o a estornos si fuesen resultados negativos, con lo cual el capital siempre sigue siendo propiedad de los socios de trabajo.
Además, el capital está subordinado a la persona. El capital simplemente recibe un interés anual en caso de que haya resultado positivo y el resultado se divide en función del trabajo entre los distintos socios que han participado en el proyecto. Además, la participación democrática viene definida por la esencia propia de la cooperativa. Cada persona tiene un voto. Vamos a la asamblea todos igual. El gerente tiene el mismo voto que cualquier otro socio de la cooperativa y la elección de los órganos es democrática. En la asamblea se eligen nuestros consejos rectores, nuestros consejos de administración y eso es el funcionamiento habitual de la cooperativa. Y a todo esto habría que añadirle el ámbito de la participación en la gestión, donde hay ya el propio modelo no es diferencial con respecto a otro tipo de sociedades. Hay muchas sociedades anónimas que están avanzando mucho en el apartado de la participación en la gestión. Nosotros queremos ir hacia un modelo autogestionario, pero la realidad es que cada cooperativa vive su momento y vive situaciones distintas. Si a uno le toca un puesto de trabajo no muy agradable o fundamentalmente tiene un jefe que es un cenutrio, que es un mal jefe, pues la verdad es que la participación ideal, técnica, definitoria de la cooperativa existe, pero uno lo puede estar pasando un poco mal. Con lo cual, bueno, tenemos que traducir a la práctica todo ese modelo teórico de cooperativa que yo creo que es el mejor modelo empresarial que existe, el mejor conocido, porque es el que mejor distribuye la riqueza. Probablemente no el más ambicioso en consecución de resultados, pero sí el que mejor lo distribuye y eso tendríamos que garantizar que se plasma en la práctica en los comportamientos, sobre todo de nuestros líderes, ¿no? ¿Y esta centralidad de las personas cómo se visualiza en el modelo de gestión de la corporación? Bueno, nosotros, la mayoría de las cooperativas de la corporación participan en modelos de gestión tradicionales, como el del EFQM. Históricamente se ha venido participando. Somos, dentro del tejido empresarial del País Vasco, tenemos mayor peso en cooperativas que el peso del total de empresas, en tener certificaciones en CUS de plata, en CUS de oro y tal. Tenemos una participación muy activa. Desde el año 2006-2007 vimos la necesidad de contar con un modelo de gestión corporativo propio, con la idea de potenciar la competitividad de nuestras cooperativas y de incrementar el sentimiento de pertenencia de nuestros socios. Es un modelo, es un dibujo, igual que el la FQM, basado en personas en cooperación que construyen un proyecto compartido a través de una fórmula participativa de empresa para conseguir unos resultados socioempresariales y, en definitiva, una empresa excelente. Con respecto al liderazgo cooperativo, también hace unos años hicimos en una reunión de directivos donde estábamos los gerentes y 100 y pico responsables máximos, podríamos decir, de la gestión de las cooperativas, se hizo una encuesta entre los propios directivos para intentar descifrar cuáles eran los elementos diferenciales del liderazgo de una cooperativa y los propios gerentes, los propios responsables definieron tres. Los principales fueron vivir en positivo, transmitir ilusión, ese sería el primer apartado, ser íntegro, ser honesto, que quiere decir cumplir lo que digo y cumplir lo que prometo. Y, en tercer lugar, estaríamos con el tema de generar visión compartida, que ese es un tema específico para las cooperativas. Tenemos que construir una visión compartida de forma participada entre los socios de los proyectos. Esos serían los aspectos diferenciales. Y con respecto a la cultura cooperativa, pues ahora mismo, hoy mismo, estamos en un proceso de reflexión en la corporación. Uno de los elementos en los que estamos metidos es el tema de la cultura y de los valores cooperativos, no tanto para redefinir o cambiar los que tenemos, pero en la reformulación sí salen algunas variaciones en el tema de una autoexigencia más exigente, una solidaridad más exigente, una necesidad de una mayor corresponsabilidad. Y, sobre todo, la reflexión nos va a ir encaminada hacia cómo vivenciamos esos valores, no tanto a la definición, sino cómo lo trabajamos y cómo lo traducimos en el día a día de nuestras distintas realidades empresariales en cada cooperativa. Javier, y una última pregunta un poco más concreta o más profunda. ¿Cuáles son los elementos del sentido de la experiencia que fomentan la identidad cooperativa y el sentido de pertenencia? Bueno, esto también podríamos hacer un repaso un poco histórico. Hace unos años también hicimos una reflexión profunda sobre el sentido de la experiencia cooperativa de Mondragón. Veíamos que de una experiencia surgida hace 60 años pues se estaban produciendo algunas modificaciones, pues ya las generaciones han cambiado, hay un cambio generacional. El tema de la globalización también afecta de forma importante. Muchas cooperativas han alcanzado una dimensión muy importante que lleva a formas de gestión que tienen que ser distintas. Y se llegó a la conclusión de trabajar y de reforzar tres aspectos fundamentales como son la educación cooperativa, la participación y el compromiso con la transformación social que podía también estar dejándose un poco de lado o no intensificando tanto.
Y ahora mismo, después de ese recorrido en el que hemos venido trabajando, estamos en una tesis de trabajo que parte de que hace 60 años nacimos en un cooperativismo de necesidad tanto económica como de que los trabajadores tuviesen protagonismo en sus empresas, solo existían las sociedades anónimas, una necesidad social también de mayor autonomía, mayor individualidad, pero eso con el tiempo se ha traducido en un cooperativismo de bienestar. Hemos crecido mucho, la mayoría de las cooperativas han crecido mucho y han ganado mucho dinero, y podremos estar entrando en una fase en la que de cierto aburguesamiento del socio propietario, ¿no? Es la calidad que prime más lo dueño que lo de trabajador. Entonces, ahora mismo estaríamos intentando redefinir una nueva fase de cooperativismo, que sería un cooperativismo de la corresponsabilidad y de la autoexigencia, o por ese camino andaríamos. Y bueno, ya que estamos en el centenario del nacimiento de Arizmendiarrieta, a mí me gustaría recordar una frase que viene bien en este congreso, que los congresos son teóricos, pero uno de los principales retos que tenemos, ya lo decía Arizmendiarrieta hace muchísimos años, es que estamos saturados de ideas y escasos de hombres de acción, de personas de acción, repletos de teóricos y carentes de personas solidariamente comprometidos. O sea, que están muy bien las teorías, están muy bien los discursos, tenemos un modelo teórico perfecto, pero lo construimos las personas y en eso nos tenemos que empeñar todos los días. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Javier, Juan Mari y Víctor, por vuestras aportaciones. Para ir concluyendo esta última sesión, nos gustaría subrayar o compartir con vosotros un par de ideas, ¿no? Tal y como estaba comentando ahora Javier, bueno, esta experiencia cuenta con una trayectoria de más de 50 años, ¿no? Y como es lógico, es obvio, en estos 50-60 años ha habido muchísimos cambios, tanto en el entorno más cercano, entorno local, pues como en el entorno global, ¿no? O sea, el mundo, bueno, los ámbitos político, económico, social y cultural pues han cambiado considerablemente en estas décadas, ¿no? Creo que Mondragón, con sus aciertos y con sus limitaciones, es una experiencia que ha demostrado tener la capacidad de seguir adelante en este contexto cada vez más complejo y más cambiante, ¿no? Y lo ha hecho, pues entre otros, pues tal y como han comentado los compañeros de mesa, ¿no? Pues gracias a su capacidad de innovación, gracias a su apuesta por la internacionalización y gracias sobre todo a las personas que han formado y que forman parte hoy en día esta experiencia, ¿no? Este es un proyecto, Mondragón es un proyecto complejo, ¿no? Heterogéneo y de dimensión considerable, que en estos momentos también está inmerso pues, en un proceso de reflexión importante, ¿no? Los resultados de este proceso, que está centrado en cuestiones relacionadas con la articulación cooperativa, la diversificación financiera y los valores del grupo que antes hacía referencia Javier, pues permitirán seguir avanzando en la experiencia, ¿no? Una experiencia que, como les gustaba decir a los primeros cooperativistas, es una experiencia práctica, viva, que con sus aciertos y errores sigue en constante evolución y construcción. Entonces, queríamos terminar un poco con esta idea, ¿no? de ser algo vivo, en evolución y pues que se va construyendo día a día y que se va construyendo pues, en función de las personas que protagonizan esta experiencia y en función también pues, del contexto, ¿no? Al que siempre hay que adaptarse. Tenemos un poquito de tiempo, no sé si hay alguien de vosotros que tiene interés en profundizar en algún tema o plantear alguna cuestión, o si hay alguien de la mesa que le gustaría también decir algo pues, para concluir. ¿Vuestros valores siguen siendo los mismos del principio o habéis cambiado? No, nos basamos por los principios básicos cooperativos y seguimos los de la Alianza Cooperativa Internacional y a partir de ahí generamos unos valores que han sido permanentes. Se ha incorporado el tema de la innovación, que como todo el mundo lo trabaja, pues eso se incorporó en el 2007, pero prácticamente estamos hablando de mantenimiento de los mismos. Vamos. Sí, sí. La rapidez en la respuesta a las cooperativas. La agilidad. La agilidad. ¿La agilidad de qué? ¿De dentro de la cooperativa o de cómo? Ah, ya, sí puede ser un problema, ya. ¿Has planteado eso como un valor a incorporar dentro del cuadro de valores de la cooperativa? Es que precisamente ese es uno de los elementos ante la necesidad, yo creo, porque antes no era, digamos, lo mismo, ¿no? Antes era más importante probablemente tomar la decisión correcta y dedicar el tiempo necesario para que todo el mundo compartiera el proyecto, ¿no?
y desde ahí pues el tiempo era el que se necesita y luego una vez que ya todo el mundo está comprometido con el proyecto, las decisiones son muy rápidas. Ese era un elemento, digamos, importante. Hoy en día, que se quiere, digamos, una inmediatez mayor, pues resulta que ahí tenemos, en principio, digamos, un elemento, vamos a decir, de dificultad que tendremos que resolver. Pero seguimos como valor prioritario el de la participación, con lo cual entraría en contradicción con esa velocidad en la toma de decisiones. Bueno, no me he identificado, pertenezco a la Archencha. De todas maneras, yo lo que sí te añadiría es, nosotros tenemos muchos negocios y en general no somos empresas, digamos, mastodónticas. Yo diría que en muchísimos de nuestros negocios la capacidad de respuesta, la rapidez en la misma es tanto o mayor que en la de nuestros competidores. Yo en términos generales diría que nosotros somos empresas bastante ágiles, normalmente porque no somos tan grandes como muchos de nuestros competidores. Otra cosa es cuando estamos hablando de decisiones pues que se acercan al cierre o cosas parecidas. Ahí nos cuesta mucho más, obviamente. En una empresa privada probablemente se deshacen de un negocio de otro con suma facilidad. Nosotros ahí tenemos... Bueno, nos cuesta muchísimo más cerrar una empresa, muchísimo más. Y eso tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Tenemos una capacidad de resistencia mucho mayor. Si hay que tomar una decisión de cierre, nos cuesta mucho más. Y ahí quizás sí, pues nos podría achacar una cierta lentitud. Bueno, es así. Pero en general, en los negocios creo que somos ágiles. Hola, Arratsaldeon. Una pregunta. He entendido que habéis dicho que el estatus de los trabajadores en las filiales no es el mismo que en la matriz. Supongo que eso supone una dificultad en la transmisión de un equipo global, ¿no? Y si es así, ¿cómo lo abordáis? Lo has comentado, Richard. Bien. Yo creo que a nivel de gestión de la empresa no nos está originando muchos problemas este tema. Quizás sí nos está originando problemas desde un punto de vista de nuestros propios valores. Desde nuestros propios valores nos gustaría que todas las empresas fuesen cooperativas. Pero hoy estamos en un estadio lejano. Estamos en un estadio lejano a eso. Y estamos en un estadio lejano por muchas circunstancias. Decía antes, se ha hecho mención a José María Arimendiarrieta. José María Arimendiarrieta decía primero cooperativistas y luego cooperativas, ¿no? Obviamente, cuando vas por ahí, si voy a Brasil, me ha tocado ir, o a la India, pues no te encuentras con cultura cooperativa. No es así. Pensar que las personas van a aportar capital, que van a dejar parte de su dinero, de los beneficios que se generan para generaciones posteriores en la empresa, como lo hacemos nosotros, es una cultura que es difícil. Además de eso, hay que añadir por las propias legislaciones que no están preparadas como aquí, que tenemos legislaciones propias de cooperativas, etcétera, etcétera. ¿Y por qué no decirlo? También hay una dificultad de control. Cuando haces una cooperativa, esa cooperativa, como os decía antes, pues tiene su capacidad de decisión. Cuando nos estamos internacionalizando necesitamos también tener una estrategia conjunta de toda la empresa. No puede ser que cada uno haga su guerra por su cuenta. Entonces, hay muchas dificultades y ese es un tema que efectivamente es un reto que tenemos por delante. Sí, probablemente lo diré de otra forma. Existen elementos que dificultan el tema desde temas legislativos. Hay países que no tienen leyes de cooperativas, que no saben lo que es una cooperativa. Temas culturales, temas de capital, que ya se ha comentado, temas de centro de decisión. O sea, si tú haces 4 filiales, puedes terminar teniendo socios allí que deciden por ti aquí, con lo cual es un problema. Y existe también cierto problema interno nuestro de cierta acomodación nuestra. Yo creo que es un reto, es una asignatura. Creo que estamos trasladando temas de participación en gestión y el modelo en cierta medida, pero sí tendríamos que dar algún paso más valiente en hacerles partícipes en capital. Es difícil, pero creo que podríamos hacer un pelín más de lo que estamos haciendo. Solo un comentario, porque supongo que Mondragón cada vez será menos vasca. Digo, en músculo, ¿no? Digo, en número de
de participantes, ¿no? Bueno, sí. Ahora mismo las ventas internacionales son el 73% del grupo industrial, si no recuerdo mal, y el 35% de los puestos de trabajo del grupo industrial están fuera. O sea, el 65% de los puestos siguen estando aquí, sí, pero un tercio está fuera, sí. Crear empresas personalistas, ¿no? Creo que al principio era crear empresas personalistas que estuviesen la persona en el centro y a partir de ahí encontramos que la fórmula cooperativa era la fórmula legal que nos permitía mejor cubrir, como antes mencionaba, ¿no? En ese sentido, siguiendo con el hilo, ese hecho que en el pasado un valor histórico nuestro era el compromiso con Euskadi, con Euskal Herria, ser vascos y venir de aquí, y cómo coexiste con otros los principios que tenemos, que es el de la universalidad. Cuando pensamos en salir fuera, no ya solo por las limitaciones legales, sino desde el punto de vista de nuestro compromiso con la comunidad local, allá donde estamos presentes, y con las personas que están fuera, ¿es suficiente con que pensemos en que nuestro compromiso con el empleo está aquí? ¿Es suficiente con que pensemos que lo que internacionalizamos es la actividad empresarial de nuestras empresas? ¿O es tiempo de pensar también que necesitamos internacionalizar el modelo? Que ese modelo de crear filiales fuera con un carácter instrumental no es suficiente, sino que tiene que ser más universal. No sé cómo están las reflexiones actuales, pero quizás puede ser interesante el saber si es suficiente con que pensemos que fuera hay que estar para defenderlo de casa, el empleo de aquí, o nuestro compromiso o la potencialidad de Mondragón es que transformemos las comunidades locales que también están fuera. Bueno, yo si quieres, en principio, como lo ha dicho antes muy bien Víctor, no es un elemento de defensa estar en el exterior, sino es más bien para defender, digamos, lo de aquí, sino que es un elemento, en principio, de posicionamiento, digamos, en el mercado. En la mayoría, en principio, digamos, de las cooperativas, ¿no? Y, de hecho, en principio, digamos, en todas las experiencias, el elemento es exactamente igual de aquí. Es el desarrollar, y se está, en Brasil, que estaba comentando, pues probablemente, en principio, otras empresas hace tiempo que habrían salido, digamos, de Brasil, dado la situación, digamos, del país. Nuestro compromiso realmente, en principio, digamos, con esas áreas es exactamente igual que la de aquí. Exactamente, digamos, igual. Lo que decía antes, que tenemos un reto, es porque la forma jurídica cooperativa, en principio, que aquí tenemos, que es nuestro modelo, no la podemos exportar. No podemos, en principio, digamos, aplicarla por las diferentes, digamos, características que se han comentado aquí. Entonces, lo que sí que tenemos es que buscar, en principio, elementos innovadores. Y en eso estamos. De hecho, no es que ahora empecemos, digamos, con el tema. Se han hecho intentos, se han buscado posibilidades, pero incluso la misma concepción de lo que es una cooperativa o un movimiento, en principio, digamos, cooperativista en cooperación, es muy diferente. Es muy, muy diferente, digamos, en las culturas de cada país. Por eso, la frase que ha dicho Víctor es esencial. Primero, son cooperativistas. Igual tenemos que empezar por un tema educativo. Igual, quien se tiene que, vamos a decir, internacionalizar primero es la universidad, para formar, para educar y luego a partir de ahí crear, digamos, el contexto para poder generar, digamos, cooperativas. Visto de forma global, esa pregunta podría ser ¿cómo crecemos?, ¿no? ¿Con qué forma? Tenemos alguna pregunta previa sin responder, que es importante. Nosotros podríamos crecer más, pero tenemos un problema, por ejemplo, de financiación. Con el capital que aportan solo los socios cooperativistas es insuficiente para crecer. Entonces, ¿qué hacemos para crecer? No podemos salir a bolsa. Tenemos que inventar fórmulas de financiación de las cooperativas que nos permitan crecer. O sea, eso es un reto, ¿no? Es el cómo, pero primero tenemos un reto en el qué. Que no podemos crecer todo lo que queremos, ¿no? En un modelo que creemos que es bueno. Entonces, ahí también tendremos que hacer innovación, en el sentido de buscar fórmulas de cómo captamos capitales que no tengan acceso al poder, claro, porque el que pone el capital quiere tener el poder. Entonces, ¿cómo consigues capital sin poder? Sí. O con menos poder. O con menos poder. La parte que me toca como universidad y comparto totalmente, ¿no? Creo que efectivamente en la experiencia cooperativa hubo primero universidad y después cooperativas, y cuando vamos al mundo ha habido primero cooperativas y empresas y no universidad. Es decir, que no hemos ido a la velocidad que debiéramos ir para poder acompañar el movimiento. Pero lo que sí quise hacer es interesante es saber que ese es el camino que tenemos que hacer. O sea, que efectivamente para que el grupo empresarial corporativo en el exterior sea distinto, como universidad tenemos que estar presentes y acompañar las comunidades locales y las personas que trabajan en nuestras filiales para que efectivamente el proyecto cooperativo global sea posible, ¿no? Es un poco la reflexión y asumiendo la responsabilidad en primera persona en su totalidad. Sí, sí.
Bueno, ya está. Hasta aquí hemos llegado. Bueno, más o menos ya hemos cumplido la hora que nos habían asignado. O sea que es que ricasco y hasta la próxima. Muchas gracias.